catedrático de Economía, y además tiene la virtud de hablar muy clarito sobre los temas económicos para que nos enteremos todos. El otro día, la semana pasada, tuvimos oportunidad de hablar con don José Raga por teléfono un momentito, porque había un tema de actualidad que queríamos comentar, y les dijimos a todos los espectadores que tendríamos oportunidad ya más tranquilamente de profundizar en ese tema. Hablábamos de esa relación que se ha establecido entre el gobierno de Rodríguez Zapatero y la banca y los bancos, que no sabemos muy bien qué camino lleva, porque primero parecía una cosa, luego se casi lanzaron los trazos a la cabeza, luego parece que las aguas han vuelto relativamente a su cauce. ¿Cómo es esa relación? ¿Es tensa? Yo creo que es la típica relación de luna de miel y luna de hielo, ¿no? O sea, que y contigo sí, sin ti. Depende del momento. Hombre, empezó, quizá al comienzo ya fue el origen fue perverso. Es decir, cuando el gobierno, en definitiva, que es el Estado en nombre y en su nombre el gobierno, decide aquello que se llama un plan de ayuda para las entidades financieras, irrevisiblemente aquel que concede la ayuda, aunque el dinero no es suyo, el dinero es de los españoles, pero el que concede la ayuda empieza a creerse con ciertos derechos para intervenir con aquel que ha recibido el dinero. Y entonces yo creo que ahí empieza la disociación entre derechos, obligaciones, entre acciones e intervenciones, y efectivamente empezó la cosa como una luna de miel. Y llega un momento, yo creo que además un ministro, que no es el ministro del ramo, es decir, se refiere al ministro Sebastián. Esto es, porque no es el ministro de Economía. Sebastián tenía que estar mucho más preocupado por qué pasa con la dependencia energética, de qué ocurre con los créditos bancarios. Sí, pero le gustó mucho meterse en este terreno. Eso es, él cargó la mano en ese planteamiento, en una versión apocalíptica de la actuación bancaria, diciendo, y si no dan créditos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, les vigilaremos con mucha proximidad, intensamente. Bueno, primero, yo supongo que la vigilancia, que es la que tiene... Claro, porque aquí la cuestión parece ser, o el punto fundamental de enfrentamiento está el si se están dando créditos o no se están dando créditos, y el gobierno lógicamente quiere que los bancos den créditos a las familias y a las pymes, y los banqueros, pues, bueno, vamos a escucharlo, si le parece, porque podemos escuchar las palabras con respecto a este tema, tanto del presidente del gobierno como de Emilio Botín, presidente del Santander. Yo pedí a los bancos, igual que lo he hecho públicamente, lo hice en privado, que hicieran el máximo esfuerzo posible para que el crédito llegue al mayor número de empresas y al mayor número de familias posibles en una situación económica difícil. De todas las solicitudes de crédito recibidas, Banco Santander sigue autorizando aproximadamente el 75%. ¿Qué se puede hacer en estas circunstancias para apoyar la recuperación sostenible de la economía española? En primer lugar, mantener el foco en la solvencia. Flaco favor haríamos las entidades financieras de este país a la economía española si aumentáramos el crédito de forma irresponsable, poniendo en peligro la solvencia del sistema financiero. Bueno, ¿qué pasa? Muy claro. Primero, las palabras del presidente no significan nada. Perdón esta afirmación tan rotunda. Tan categórica. No, pero decir en economía, decir que hagan el máximo esfuerzo para que llegue el máximo de crédito a las personas, a las familias y a las empresas, no es decir nada. Máximo no significa nada. El Botín ha contestado con términos muy concretos porque ha dado porcentajes. Entonces, el término máximo es como el término mínimo, no significa nada. Es decir, mire, se supone... ¿Cuál es el problema fundamental? Lo que jamás podemos aceptar, ojo, los que nuestros ahorros los llevamos a un banco determinado, los llevamos porque pensamos que ese banco está bien gestionado y que va a dar créditos a aquellos que son solventes. Si a mí me dicen que el banco donde yo tengo los pequeñísimos ahorros que he conseguido a lo largo de mi vida, que ese banco va a dar créditos forzados
porque el gobierno le obliga a dar créditos a aquellos acreditados, que así se llaman los que reciben crédito, a aquellos acreditados que no tienen capacidad para reembolsarlo, yo desde luego me llevaré mis ahorros a otro banco del que tenga yo la convicción de que actúa de otra forma. Entonces, un banco, en primer lugar, el banco lo que desea es dar créditos. El negocio del banco no es recibir dinero, es entregar dinero. Donde él obtiene beneficios, es en el margen. Y cobrarte por ese dinero. Claro, es en el margen, la diferencia que hay entre el interés que paga ante el dinero que le depositan y el interés que cobra cuando concede un crédito. Por lo tanto, nadie más interesado que el banco en conceder créditos. Ahora, conceder créditos, y aún así hay enormes errores, conceder créditos suponiendo que te los van a devolver. Porque el gobierno da la sensación de que ve como fundamental y casi como única solución para dinamizar la economía el tema este de que se vuelvan a conceder créditos. ¿O qué pasa? Porque ¿qué otras salidas hay? No, es que las salidas que hay, el gobierno ha renunciado a ellas clarísimamente. Es decir, que las familias puedan pagar mejor la hipoteca porque paguen menos impuestos, es decir, aumente su renta disponible. Esto el gobierno no lo ha considerado, cuando es una de las medidas más eficaces, en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno considera que una economía, y ahí no le falta razón, que una economía le falta dinamicidad, es decir, es poco dinámica, poco agresiva, cuando el nivel de demanda de los particulares disminuye y en consecuencia hay que reanimar eso. Pero reanimar eso no a través del crédito, a través de la disminución de impuestos. Y por el otro lado, que el gasto público se contraiga también. No le estoy diciendo al señor Zapatero que no pague las pensiones. Esto no se lo estoy diciendo. Las pensiones es un derecho de los trabajadores, no es una concesión graciosa del gobierno. Por lo tanto, cumpla con los compromisos adquiridos, pero restrinja esos ministerios fantasmagóricos que han aparecido en momentos de crisis, que no tienen ningún sentido y que no hacen más que absorber recursos públicos que podrían prescindirse de ellos, reduciendo el nivel impositivo de las familias y de los particulares. Ya veo que sus directrices no tienen mucho que ver con las del gobierno, No, más bien poco. Afortunadamente no soy gobernante. En fin, como siempre es desde luego muy ilustrativo y queda muy claro todo lo que hablábamos de economía con don José Raga. Se lo agradecemos una vez más. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Pilar. Y ahora nosotros, a quien pongamos que hablo de Madrid, nos vamos con nuestra compañera Ana Echarri, que nos quiere llevar a la Casa de López.